Criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo contra la opacidad. No quiero ir nada más que hasta el fondo. ¿Y cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Cómo les cuento que esta semana nos toca ver a una de las grandes? Y me refiero a Alejandra Pizarnik. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Y en esta compilación que tenemos en las manos justo cierra ahí porque es lo último que Pizarnik escribe en su pizarrón en el cuarto donde fue encontrada suicidada. Y que, ojo, fíjense que precisamente investigando un poco más, es una cosa muy curiosa la que ocurre con Alejandra Pizarnik. Sin duda, la fuerza que tiene en su pluma es una cosa bárbara sin precedentes, pero lo cierto es que todo el tiempo hay ahí una especie de lucha entre que si la figura fue que se suicidó, que si le gustaban las mujeres, que si era rebelde, que si era transgresora. Y esta es una cosa de la que la figura de Alejandra no puede salirse. E incluso la gente que se estudia, bueno, que la tiene bastante bien estudiada y que pues digamos que reivindica la pluma, que trata un poco de separar todo este contexto que hasta puede llegar a ser una especie de, pues de piedra para su imagen, finalmente recae en eso porque resulta que cuando nos referimos a Alejandra uno piensa de pronto que pues tuvo una vida prolífica y por tanto fue una persona que llegó a vivir muchos años. No, cuando hablamos de Alejandra nos referimos a una persona de apenas 35 años y la verdad es que aunque quieran salirse de esto, me da la impresión de que Alejandra todo el tiempo vivió con esta especie de autodestrucción y, e insisto, aunque quieras salirte de pronto toda su poesía te cae ahí de fondo y de peso a la vida misma. ¿Quién fue Alejandra en realidad? Es una pregunta difícil, no lo podemos saber a fondo. Lo que sí es que ella vivió desde su infancia a la sombra, por así decirlo, de su hermana. Su infancia fue difícil en el sentido en el que realmente creo que esa pesadez por el mundo era algo con lo que ella, de un modo muy fuerte voy a decir, nació con eso. Ella se sintió fea todo el tiempo, deprimida, vivió a la sombra de su hermana que había crecido, que si era delgada, rubia, con esta aprobación de la madre. El padre muere cuando ella es joven, niña, y pues bueno, esto marca muchísimo a Alejandra y nunca pudo salir de esta depresión. En realidad fue a pique. Su madre compra un departamento cuando muere el padre y se instalan. Cabe decir que Alejandra es de descendencia, una familia rusa, pero en realidad son judíos. Y también pues viven bajo la presión, obviamente, de todo esto. Y bueno, claro que esto configuró la vida de Alejandra. Lo cierto es que me gustaría notar que todos estos escándalos que Alejandra tuvo, realmente no sé si hoy en día valga la pena preguntarnos que si tuvo amoríos, que si no, realmente no lo considero relevante para entenderlo, porque además ella creo que es una poeta de peso, que no hace falta tener este contexto para aterrizar las cosas que nos quiere decir. Por ejemplo, esta este poema que se llama En un principio fueron mis muertos, que dice: los ausentes soplan grismente y la noche es densa, la noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche huyo, encauzo la persecución y la fuga, canto un canto para mis males, pájaros negros sobre mortajas negras. Un viento de mente me desmiente, me confino, me alejo de la mano crispada, no sé otra cosa que la noche oscura. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Esta es una frase que se va a repetir a lo largo de muchísimos de sus poemas
Y a ver, hay que decirlo, y es lo que quiero enfatizar, que Alejandra por supuesto que fue una persona sumamente talentosa, pero hay que explicitarlo, fue una persona sumamente deprimida y todo el tiempo estaba metida en problemas. ¿De qué tipo? Pues sus mismos amigos, las personas que estaban con ella, decían que era de una invalidez y una orfandad del mundo abismal, porque claro, ella fue creciendo y de algún modo pues su mamá y su madre todo el tiempo estuvieron al pie de ella, aunque ella, ojo, quiso romper lazos. En realidad también empezó a escribir a muy temprana edad. Su madre fue la que se dio cuenta, digamos, se dio cuenta porque ella lo ocultaba. em, Se sentaba a escribir en su cama y le preguntaba a su hermana, ¿qué haces? Y ella decía, "Ah, reportes de tal cosa". Y cuando en realidad su madre pues descubre que escribía pues poesía y va y le dice a su hermana, tenemos una escritora en la casa. Ay, ¿quién no? Pues Flora. Ella empieza a firmar precisamente como Flora Alejandra Pizarnik y en la casa el nombre con el que le llamaban de cariño era Bluma, que es de procedencia hebrea y quiere decir flor, pero a ella le fue disgustando y primero firma así y eventualmente deja el Flora y se convierte en Alejandra Pizarnik y después en simplemente a Pizarnik. Cuando llega en el momento de estudiar, pues su familia cree que va a estudiar las carreras más comunes, que es medicina, abogacía, y no, en realidad se mete a filosofía y letras. ¿Cuál sorpresa que en realidad ella saltó todo el tiempo, después la deja, se mete a periodismo, después se mete a otra cosa y su hermana cuenta que pues ella recuerda que nunca pasó una materia, porque en realidad a Alejandra no le importaba el sistema educativo, ella lo que quería era un momento para leer. Y eso hay que reconocérselo, ella lo escribió y lo dijo explícitamente y lo vivió. Yo vivo para la poesía, vivo de la poesía, incluso en ese periodo en el que estaba normalizado que las mujeres se casaban para servir a sus esposos y bueno, todo este rol que sabemos. Ella decía, yo estoy casada con la poesía. Incluso hay un poema donde explicita por qué no soy una persona normal, por qué no me caso. Porque, claro, ella sufría esta imposibilidad en el mundo, como cuentan bien ellos, todas las personas que estuvieron a fin, cuando no te sabes valer en el mundo y eres un niño causa gracia, cuando no te sabes preparar ni unos huevos fritos a los 30 años, es un problema y es que en verdad ella era así. Además que todo este tema que tenía de desestabilidad emocional hacía que se apegara a las personas. Entonces, pues, por ejemplo, es bien sabido que fue amiga de Cortázar, ¿no? Cortázar cuenta cómo le llamaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, Silvino Campo igual, todos ellos. Claro, incluso cuando estuvo en Nueva York un rato, pues sus amigos dicen, por favor, ojalá no me venga a ver porque es un problema, o sea, se enfurecía, iba y venía, además con todo este tema que tenía, que se sentía fea, que se sentía gorda, y así, y el momento en el que las anfetaminas se vendían como aspirinas en la farmacia, es decir, con muchísima facilidad, pues Alejandra consumía muchísimas de estas cosas, barbitúricos, y en realidad se volvió adicta, lo que ocasionaba que en realidad nunca durmiera y que todo el tiempo, además con esta desestabilidad, estuviera todo el tiempo. Entonces, sí, por supuesto, Alejandra Pizarnik es una grande, pero hay que decirlo, fue una persona con muchísimos problemas emocionales. Entonces, esta necesidad de reivindicarla como la poeta maldita, porque además, claro, ella estuvo en París un rato, fue muy importante, de hecho ahí hizo los lazos con Cortázar y con Octavio Paz. Y pues se bebe toda esta poesía surrealista y además se identifica con esto que poesía es vida y se lo toma en serio y muy a pecho. Y es verdad, ella vive, come, respira, sueña, muere por la poesía. Y, y claro, entonces Alejandra empezó a ser todo un ícono incluso en vida, pero cuando murió y murió por la poesía y deja este poema tan pero tan profundo que dice yo solo quiero ir más que al fondo, ¡pum! Explota y hay una necesidad grandísima
tener a la Alejandra poeta, niña y después sufriendo y pues no, eso no es cierto, ella sufrió toda su vida. Además, em, muchas de las biografías que se leen de ella se dice como tenía problemas de autoestima y esa necesidad, la particularidad de ella es que era tartamuda y un montón de cosas que se han encargado, pues no de desmentir, porque en realidad tampoco creo que sea algo en lo que se encauce su familia y sus amigos, pero sí lo han expuesto en muchísimas ocasiones, que por ejemplo, Alejandra no era tartamuda, ella reconocía, incluso hay un escrito que tiene que dice que tiene problemas para hablar y que ella no cree que sea eso, simplemente no tiene ganas de hablar en el mundo, que para eso está justamente sus escritos. Pero bueno, hablando físicamente lo que tenían eran pólipos en los pulmones y en la garganta y hacía que tuviera una particularidad para hablar, pero nunca fue tartamuda. Entonces ven como esta necesidad de poner en la peor situación a Alejandra para hacer que su trabajo sea bueno es lo que hay que evitar, porque de verdad su facilidad para escribir es increíble. Incluso Borges en un punto, porque claro, ella no estudiaba, no le gustaba el sistema educativo, pero sí que iba a la universidad y tomaba clases de oyentes. De hecho, ahí conoció a varias de sus amistades y Borges daba clases en un salón en aquel momento junto. Eventualmente se conocen y Borges lo enuncia, bueno, después de su muerte, que la fascinación y el valor de Alejandra es enunciar las cosas que aunque ya están dichas en el mundo, nadie las ha encauzado, si no se equivoca. Y es que es cierto, una particularidad de los poemas que vemos aquí es la capacidad de síntesis que tiene para decir las cosas, como hay tanto silencio que las palabras se suicidan. Uf, es una belleza, pero incluso con todos su vida, este sufrimiento que se fue encauzando, de pronto, ¡pum!, llega la prosa poética y de cosas bien condensadas a escritos larguísimos y larguísimos. Cabe destacar que Alejandra no solo eh, cometió el intento de suicidio que logró cuando realmente, pues, ya no la encontraron con tanto barbitúrico encima. Ya lo había intentado muchas veces antes, la habían internado, pero bueno, nadie creyó que fuera capaz, ni aunque su poesía después en los poemas de Sombra se ve claramente toda la intención que tenía. Había una negación, en especial de la madre, decía, no, eso es un estilo, no es en serio, como en algo que se llama El sueño de la muerte o El lugar de los cuerpos poéticos. Dice, toda la noche escucho el llamamiento de la muerte, toda la noche escucho el canto de la muerte junto al río, toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama, y tantos sueños unidos, tantas posesiones, tantas inmersiones en mis posesiones de pequeña difunta en un jardín de ruinas y de lilas. Junto al río la muerte me llama. Desoladamente desgarrada en el corazón escucho el canto de la más pura alegría. Y así, un escrito larguísimo, precioso, pero sumamente triste. Claramente es una persona que está sufriendo y pensando todo el tiempo en el cómo cometer un suicidio. Y bueno, cabe destacar que en uno de sus intentos sus amigos simplemente ya no fueron más. Para aquel momento, pues sí, eh, Alejandra estaba enamorada de Silvina Ocampo, que ha sido uno de los temas que tanto han dado vuelta, que si era lesbiana, que si no. Pues, lo que dice incluso su hermana es bisexual y en realidad ya no es un tema que discutir. Ella lo dejó en sus diarios, que por cierto obviamente pues se editaron después de que murió y pues recopilaron algunas de las muchas cosas que había, pero que, ojo, también se editaron porque había personas vivas involucradas en los diarios que, wow, era escandalosísimo. Y pues sí, claro, Alejandra era una rebelde desde siempre lo fue. Nunca encajó con las normalidades de donde vivía, además tan ortodoxas. Y ella siempre quiso ir, digamos, en contra. Siempre fue una persona, dicen, desaliñada, usaba el mismo abrigo, no le importaba en realidad mucho de la moda.
no tenía plantas en su departamento. Decía, aquí lo único vivo soy yo. Y en realidad, o sea, era de un temperamento sumamente difícil, hay que decirlo. Y sus amigos, pues claro que se apartaron. Cuando sucede esto, no van a visitarla. Ella, pues obviamente muere de tristeza. Su amiga es la enfermera que está ahí. Em, pues ni Silvina va, a la que tanto anhelaba y le escribía tantas cartas. Ella sabía que eso no era posible. Por supuesto, también tuvo otros amores, su maestro a una temprana edad. Y que además, pues justo ni siquiera es escandaloso, ¿no? Ella ya era una persona adulta. Pero, pues claro, es muy rebuscar, digamos, darle contexto a la obra de Pizarnik porque es muy, muy profunda, aunque en realidad murió muy joven. La verdad es que si hubiera seguido, si estuviera aún viva, pues no sé, todo lo que hubiera logrado producir, no lo sabemos. Tal vez en realidad, pues ese era su deseo, que no lo dudo que así lo fuera. Ella estaba intoxicada de la propia poesía. Y bueno, hay algo que no les puede conseguir. Esta es una compilación que tiene de bolsillo, aunque la editorial Lumen también compiló su poesía. Pero ojo que los diarios ya están publicados. No, insisto, no puedo conseguírselos. Voy a tratar de hacerlo esta semana y subírselos, como ya saben, al SoundCloud. Que por cierto, si no lo han seguido, ya estamos en SoundCloud. Estamos como Liebre Pinta. Se llama Me lo contó la liebre y pues estaremos tratando de difundirlo en otras redes, pero el punto es que pueden conseguirlo, si pueden echarle un vistazo, no lo pierdan, no pierdan la oportunidad de hojearlo, porque las cosas que ahí cuenta también Alejandra, pues no son muy diferentes a su poesía, porque pues ella traía en sí la poesía en la sangre, pero empiezan a tener contexto todas las cosas que pasaban. Y bueno, me gustaría seguir hablándoles más. Seguramente estaremos viendo a Pizarnik, que es todo un tema, en una de estas ocasiones. Si quieren que les lea algo aparte, no duden en contactarme, solo escríbanme en el mensaje directo y pídanme algo, con muchísimo gusto se los leeré. Y no olviden, se los contó la liebre, estamos viéndonos la siguiente semana.